la vida muchas veces necesitamos aferrarnos a nuestros principios, a lo que creemos y sobre todo a lo que Dios nos ha encomendado. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Si no estamos firmes, si no hemos tomado la decisión de permanecer, vamos a ser fáciles de persuadir. Y eso es precisamente lo que le pasó al apóstol Pedro. Este líder de la iglesia antigua se vio influenciado por los cristianos más tradicionales y dejó, aunque temporalmente, el Evangelio de la Gracia. Sin más preámbulo, acompáñenos al segundo capítulo de la Epístola a los Gálatas para seguir con el mensaje titulado Confrontando la hipocresía. ¿Qué fue específicamente lo que hizo Pedro que se ganara el reproche o la reprensión del apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, para esto tenemos que irnos un poquito más atrás en Hechos capítulo 10 y ahí vamos a encontrar algo bien interesante que nos va a ayudar a entender la situación, que realmente Pablo no actuó con abuso de autoridad, sino realmente tenía razones para poder reprenderlos. En Hechos capítulo 10 hay una historia bien interesante, porque nos presenta la forma en que el apóstol Pedro estaba abrazando el nuevo evangelio de la gracia. Acuérdense que él era judío de nacimiento, acuérdense que era judío observador de las tradiciones y de todas las costumbres judías. Él era una persona así. Sin embargo, estaba él en proceso de aceptar abiertamente lo que era el evangelio de la gracia, que también estaba disponible para los que no eran judíos. Eso es lo que podemos ver aquí en este pasaje. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense qué interesante, porque en Hechos capítulo 10, más o menos en el versículo 6, nos dice de que él llega y se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. En el puerto de Jope, todavía a estas alturas en Tel Aviv, hoy Tel Aviv está el puerto de Jope, y hay una construcción ahí muy bonita con un pequeño faro donde usted encuentra un pasillo muy cerrado y llega hasta un punto donde hay una placa fuera de una puerta diciendo de que esa fue la vivienda de Simón el curtidor. Y todavía usted puede ir, nunca antes se había podido entrar a esa casa porque pertenece a un particular y no deja que nadie entre, pero usted puede divisar la azotea donde posiblemente o supuestamente en aquellos tiempos el apóstol Pedro estaba reposando. ¿Por qué menciono a Simón el curtidor? Porque mire, en este momento todavía entendemos que el apóstol Pedro seguía siendo un judío ortodoxo, una persona observadora de las leyes, pero una cosa en particular es que, ¿sabe usted lo que es el oficio de curtidor? ¿Qué hace un curtidor? Un curtidor le quita la piel a los animales muertos y empieza a curar la piel, a curtirla, por eso se llama el nombre así, para poder hacer artículos de piel con él. Usted sabía perfectamente, o usted lo sabe, y si no lo sabía, ahora ya lo sabe, usted sabe que en la tradición rabínica, en la tradición judía, era inmundo acercarse a un animal muerto. Por lo tanto, cualquiera que tuviera que ver con animales muertos era inmundo para ellos y ellos ni siquiera podían convivir con estas personas. Pero aquí vemos a Pedro hospedándose en la casa de Simón el curtidor. Por eso es importante eso. De una manera, Dios ya estaba trabajando en la vida de Pedro para lo que venía a continuación, de encargarle un ministerio muy especial hacia los gentiles, esa visión y esa misión de alcanzar a los gentiles para Dios, para Jesucristo. Y aquí vemos que está, pues, en casa de Simón el curtidor. Y ahí vemos que tuvo una visión. Yo quisiera que usted lo leyera por su cuenta, solamente voy a narrarle los hechos para obviar tiempo, pero si usted sigue leyendo después del versículo 9, en ese lugar donde estaba el apóstol Pedro, en la azotea, tenía un hambre. Y yo no sé qué tan fuerte sea el hambre. Yo creo que a veces nosotros tenemos tanta hambre que vemos visiones, ¿verdad? Vemos doble. Bueno, yo me imagino que el apóstol Pedro tenía mucha hambre, porque dice aquí el versículo 9, que al día siguiente será Simón el curtidor, pero no le daban nada de comer, ¿no? Ni siquiera un cabrito los que estaban teniendo despellejando ahí. Pero bueno, dice aquí que Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, no sean tan malos, ¿verdad? Simón sí se preocupó por él. Le sobrevino un éxtasis. En Veracruz dicen que la lombriz chiquita se estaba comiendo la grandota del hambre que tenía. Y yo creo que es lo que le estaba pasando a él porque él tuvo un éxtasis aquí.
una visión, un trance. Y mientras estaba en ese trance, él vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía del cielo con toda clase de animales, aun aquellos que se consideraban tabú para los judíos, aun aquellos que ellos, de acuerdo al Antiguo Testamento, consideraban inmundos y jamás probarían de ellos. Hasta esas alturas, recuerden que la comida kosher significa que no tiene nada que ver con puerco, solamente cosas que sean permitidas para ellos comer. Y él tuvo esa visión en particular, él estuvo en ese aspecto. Y 3 veces dice la Escritura que el Señor le dijo al apóstol Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Y algo había todavía dentro de Pedro, de su antigua manera de vivir, que se resistía aún en el trance que tenía. No, Señor, pero ¿cómo vas a creer? ¿Cómo yo voy a comer esas cosas si la ley las prohíbe? Y no, yo no puedo hacer eso. Pedro, te estoy diciendo, hello, te habla el Señor, levántate y come. No llames inmundo a lo que yo, el Señor tu Dios, ya ha purificado para ti, así es que tú come. Era algo tan visual para el apóstol Pedro de entender lo que iba a ocurrir en las próximas horas. La visión que Dios le estaba dando de alcanzar a lo que los judíos mismos llamaban impuros, que eran los gentiles. Porque mientras esto estaba ocurriendo con Pedro, en la vida de Cornelio estaban pasando otras cosas. Él tuvo la presencia del ángel del Señor, quien le dijo a él de que un hombre llamado Simón, llamado Pedro, iba a hablar con él y le iba a exponer el evangelio de Jesucristo. Palabras resumidas. Cuando él termina de entender un poquito, o al menos de darse cuenta de esta visión, tocan a la puerta de la casa y eran 3 hombres enviados pues por Cornelio buscando a Simón, que se llamaba el Pedro. Y cuando llegan a él le explican las cosas, entonces logró comprenderlo. Y va presuroso, yo creo que hasta se olvidó de comer, se le llevó un sándwich para el camino y llegó a la casa de Cornelio, y cuando estaba allá expuso el evangelio de la salvación por medio de Jesucristo. Y Cornelio y toda su familia vino al conocimiento del evangelio. Por lo tanto, Pedro ya en ese momento había dejado a un lado los rudimentos de la ley, las costumbres judías de el evangelio solamente es exclusivo para los israelitas, pero ahora ya estaba aceptando el evangelio de la gracia y estaba compartiendo el evangelio con otros que no eran judíos. Pedro fue el primero, estaba comenzando con él, y aquí lo vemos pues en Hechos capítulo 10. Por eso cuando usted, por ejemplo, lee Gálatas 2:12, dice que porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. O sea, realmente el apóstol Pedro sí logró entender que él tenía un llamado a predicarle a los que no eran judíos. Eso es lo que nos dice Gálatas 2:12. Ese tiempo imperfecto del verbo en el idioma original significa de que era un hábito, lo hacía constantemente, no una sola vez, no lo hizo una vez, sino él se reunía para comer con los gentiles. El comentarista William Barclay nos presenta un cuadro interesante para entender qué era lo que pensaba un judío ortodoxo en aquel tiempo. Escuche, dice, una parte importante de la vida de la iglesia primitiva era una comida común que se llamaba el ágape. Es decir, después de que ellos se reunían, comían juntos, eso le llamaban el ágape. Fiesta del amor. En esta fiesta, toda la congregación se reunía para participar de una comida general provista mediante el reparto de recursos por igual que tuvieran ellos en común, ¿verdad? Para muchos de los esclavos debió haber sido la única comida en toda la semana, una comida decente que ellos pudieran tener. Esto parece a primera vista una cosa muy buena, pero debemos recordar el exclusivismo rígido de los judíos fanáticos. Se consideraba el pueblo escogido de tal manera que implacaba el rechazo de todos los demás que no fuesen judíos. Ellos decían, el Señor es misericordioso y lleno de gracia, pero lo es solamente para los israelitas. Ellos también decían, los gentiles son como estopa o paja que se quema, o como las motas que se dispersan al viento. El Señor aterra a las otras naciones. Si un hombre se arrepiente, Dios lo acepta, siempre y cuando sea judío. Esa era la forma de pensar de los judíos en este tiempo. O sea, abiertamente rechazaban cualquier contacto con ellos. Sigo leyendo, dice, este exclusivismo entraba en la vida diaria. Un judío estricto tenía prohibido tener cualquier relación de tipo comercial con un gentil. No debía hacer un viaje con un gentil, no debía dar hospitalidad ni aceptarla de un gentil.
Aquí en Antioquía surgió un problema tremendo. A la luz de esto, podían sentarse los judíos y los gentiles en una comida congregacional llamada ágape. Si se cumplía la antigua ley y las costumbres eran observadas, está claro que era imposible. Pedro vino a Antioquía y al principio, apartándose de los antiguos tabúes en la gloria de la nueva fe, participaba de la comida común entre judíos y gentiles. Entonces llegaron algunos de Jerusalén, que eran del bando tradicionalista, usaban el nombre de Jacobo, o sea, Santiago, aunque seguramente no representaban su punto de vista, y se metieron tanto con Pedro que acabó por retirarse de la comida congregacional de los gentiles. ¿Ve usted qué estaba pasando? ¿Ve usted la situación? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que Pedro, que antes comía con los gentiles, ahora ya no comía con ellos? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué está sucediendo eso? El versículo nos lo dice. Sigo leyendo ahora en Gálatas. Si quiere, vaya conmigo a Gálatas. Ya dejamos el libro de los Hechos. A Gálatas capítulo 2. Voy a leer el versículo 11. Oiga y ponga atención. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Es decir, cuando vino a nuestra iglesia, casi está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Cuando Pedro vino a nuestra iglesia, me opuse a él cara a cara, porque lo que hacía era de condenar. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a lo de la circuncisión. Entonces, ¿por qué lo hizo Pedro? Por miedo, por temor. Se sentía presionado por sus contemporáneos. Esa es la misma razón por la que un joven cristiano en la escuela hace las cosas que hace, aunque sus padres le enseñen muy bien cómo comportarse y qué es lo que a Dios le agrada y no le agrada. Por el temor, por cualquier burla que le puedan hacer, por la presión de grupo, por la presión de los compañeros, los jóvenes hacen lo que hacen ahí en las escuelas, cuando ustedes no los ve o cuando no los ve algún hermano de la iglesia. La misma situación. Pedro se sintió intimidado por los legalistas quienes vinieron en la ciudad, y aunque la Escritura no nos dice qué fue lo que le dijeron, no bastó. Basta con que usted conozca a una persona legalista para que empiece a verlo de esta manera. Y usted sabe que no está aprobando. Así como algunos de ustedes me están viendo ahorita. No que usted sea legalista, sino como me está viendo, ¿verdad? Lo hizo por temor, lo hizo por miedo, lo hizo por querer seguir llevándose bien con sus compadres. No se dice aquí en la Escritura, pero vea el versículo 13, dice, el resto de los judíos se le unió en su, ¿cómo lo dice aquí? El resto de los judíos, o sea, de los otros amigos de Pedro, se les unió en su hipocresía. La palabra hipocresía no es otra cosa más que actuar, o sea, usar una máscara. El apóstol Pedro, cuando estaba con los gentiles, se ponía su máscara de gentil y comía y todo lo demás y estaba ahí. Pero cuando llegaron los que venían de Jerusalén, se quitó la máscara de gentil y se puso la de judío y pues bueno, mírame lo que están comiendo. Es así. ¿Se está dando cuenta? Eso se llama hipocresía. Si usted es de las personas que cuando están con los hermanos dicen, oh, bendito sea Dios, gloria a Dios, como 20,000 veces en cada palabra que usted está usando, en cada frase que utiliza, pero cuando está allá en la cantina usted ni hasta no verte Jesús mío dice, pero porque pasó otra cosa, ¿verdad? Eso más o menos es para que usted tenga una idea de lo que significa hipocresía. Me llama la atención lo que dice el comentarista Lightfoot. Dice, las palabras describen precisamente el retiro cauteloso de una persona tímida, la cual se refrena de ser observado en público. O sea, Pedro, cuando vio que llegaron los de Jerusalén, yo creo que nada tuvieron que decirle, nomás vio que estaban ahí, se escabulló de la comida. Ni siquiera dijo, discúlpenme, voy al baño. No dijo nada. Simple y sencillamente, cuando ellos estaban descuidados, se les desaparece de ahí y no se va solo, porque como lo dije en un principio en este mensaje, las cosas que decimos, pero sobre todo las cosas que hacemos, repercuten en la vida de otra persona. Impactan la vida de alguien más. Los que estaban con Pedro también se fueron. Incluso, como dice aquí el versículo, Bernabé también se fue de ese lugar. No quisieron nada que ver con los gentiles en este momento. Versículo 13. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la... ¡Wow! Pablo está diciéndole a Pedro y a todos sus camaradas, hipócritas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Por temor.
¿Le suena esto familiar? Pedro no era la primera vez que hacía esto. Si usted va a Marcos capítulo 14, Pedro se apartó de los discípulos y se juntó junto a otras personas que estaban al fuego calentándose. O sea, él acostumbraba a dejar, él acostumbraba a aislarse. Hay personas en la congregación que cuando no andan bien las cosas con alguien, no quieren convivir con nadie más, ¿no? Así que nadie sepa que ya me fui. O menos eso es lo que estaba haciendo aquí Pedro, alejándose, ausentándose en las sombras de la noche. Gracias a Dios que la Biblia ya se escribió completamente, hermano, y no se sigue escribiendo, sino lo que usted ha hecho en los últimos meses o lo que yo he hecho estuviera anotado ahí. Por eso está este ejemplo de Pedro aquí, para enseñarnos a usted y a mí cuán importante es que nuestros dichos y nuestras acciones tienen que ser muy bien vigiladas porque repercuten en la vida de alguien. Como miembros de la familia de Dios, no somos gente aislada. Nos necesitamos mutuamente. Tanto le necesita a usted la persona que está en el hospital en este momento, que sabe que viene a su congregación, como le necesita a la familia que tiene muchas necesidades económicas, como le necesita a aquel que cree que todo lo tiene. Todos nos necesitamos. Es triste poder caminar por ahí, encontrarse con alguien que uno no ve en meses y preguntarle, ¿cómo has estado? Tengo como 2 años que no voy a la iglesia y me estás preguntando. Me ha pasado. ¿Culpable? Lo soy. Pero no solamente debe esperarse del pastor, sino de usted. Usted es la iglesia. Y si al cuerpo que usted tiene le duele un dedo, le duele a todo. Entonces, si a usted no le duele a alguien que no está entre usted, entonces usted está siendo un hipócrita. Porque usted no es parte del cuerpo. Dice que es, pero no es. Es tan claro como el agua. Versículo 13. El resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado a la hipocresía de ellos. No usemos máscaras, hermanos. Versículo 14. Dice aquí, pero cuando vi que no andaban con rectitud, ¿a quién se está refiriendo Pablo? A Pedro, a sus amigos, incluyendo a Bernabé. Dije a Pedro delante de todos, no se lo dije a mi mejor amigo, no se lo dije a mi compañero de oración, no se lo dije ni siquiera al pastor. Me atreví a hacerlo delante de todos para que no quede duda de que estoy exhortando a mi hermano en amor, pero todos tienen que saberlo. Hay hermanos en la congregación que dicen que tienen el don de la exhortación. Entiéndase, es bueno poder ver cuando alguien hace algo que no es debido para ir y restaurarlo en amor. Pero lo que muchos hacen no es restauración o no es exhortación. Es un hobby, es un pasatiempo. Les encanta estar viendo a ver qué errores cometen los demás para inmediatamente apuntar con el dedo. Y eso no es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Cuando nosotros realmente nos dolemos porque alguien realmente está haciendo algo malo, negativo, nos debe compungir por dentro, dolernos, acercarnos a la persona y tratar de decirle, ¿sabes qué? Mira, lo que hiciste está en contra de lo que dice la Escritura. Mira, te amo en Cristo y por esa razón te lo digo. ¿Cómo te puedo ayudar? Dime de qué manera puedo hacerlo. ¿Lo ha hecho usted? ¿Realmente lo ha hecho? ¿O solamente se limita a decir, hay que orar por fulana de tal porque mira, anda saliendo con otro que no es su marido? Hay que orar por ella. Eso no es restauración. Eso es chisme, abierto y directo. Y eso, usted que lo está escuchando, debe condenarlo y debe corregirlo. En una ocasión Pablo lo dijo a los efesios de esta manera, Efesios 5:11, y no participéis en las obras estériles de la carne, sino más bien desenmascáralas, dilas abiertamente, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Los cristianos, al conducirse como hijos de luz, tienen que exhibir las obras malas de la carne, hermanos. Nosotros tenemos que hacerlo. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, Pablo estaba diciéndole, el obrero es digno de su salario, por eso cita ese pasaje. La persona que realmente está preocupándose por la necesidad de la congregación necesita ser reconocida en ese aspecto, sobre todo si se dedican a la enseñanza y a la predicación de la verdad. Pero realmente me gusta el versículo 19 porque dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Pablo estaba hablando en serio, basta de rumores. Yo sé que entre la congregación puede haber rumores acerca de lo que hace un anciano o el pastor o un líder. Pero aquí está hablando específicamente cuando se ha comprobado que algo se ha hecho mal. Y aun cuando se ha comprobado que algo se ha hecho mal, la persona va a restaurarle y lleva 2 testigos porque la intención es restaurarle.
Mateo 18 es un principio que Jesucristo nos dejó. Si tú tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Si no te escucha, lleva 2 testigos. Y si no los escucha, llévalo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es raro que usted siga ese pasaje y tenga que llegar a lo último, si usted va con sinceridad. Entonces, ¿por qué Pablo está exhortando aquí? Por eso dice, lo estoy haciendo a la vista de todos. No voy uno a uno. ¿Por qué? Porque estoy queriendo tener como testigos. Es realmente una situación como esta. ¿Ayudó? Claro que ayudó. Si usted ve la parte final, el resultado aquí está claro. Pedro entendió el mensaje. Pedro lo captó. Si usted va a Hechos capítulo 5, encuentra el concilio de Jerusalén. Yo creo que esta conversación con Pedro se llevó antes, y para cuando se realizó el concilio de Jerusalén, donde se iban a poner de acuerdo en cuanto al evangelio, ya Pedro estaba completamente arrepentido, había entendido la lección y había abiertamente recibido a Pablo como uno de sus amigos, hermanos en la fe, apóstol también, y sus palabras como parte del evangelio del Señor. Ellos habían llegado a un momento crítico. Por eso los últimos versículos que encontramos aquí, 15 y 16, dice: nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Y sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Todo lo que dijo Pablo aquí se resume en esto: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Nada más. La palabra justificación no es el que uno se justifique ante alguien de algo que hizo o no hizo. La palabra justificación es un término legal aquí. Es decir, si un juez le declara a usted culpable, le da una sentencia. Pero si usted es declarado inocente, usted sale libre. La palabra inocente es la palabra justificación. Es decir, usted ya no es culpable, usted ya es declarado justo, o sea, inocente delante de los ojos de Dios, porque alguien pagó por el pecado que usted y yo cometimos. Eso es Cristo Jesús. ¿Lo entiende? ¿No es hermoso nuestro Dios? ¿Maravilloso nuestro Dios? Que Él fue capaz con todo lo que hemos hecho en nuestra vida, pagar el precio de nuestros pecados, los suyos y los míos y los del mundo entero. ¿Cómo se aplica esto para mí? 4 cosas sencillitas. Usted y yo somos responsables ante otros cristianos por lo que decimos y por lo que hacemos. Usted y yo somos responsables ante otros cristianos por lo que decimos y por lo que hacemos. Tenga cuidado. No solamente es predicar el evangelio, es vivirlo, hermano. Tenga cuidado cuando usted tenga el deseo de hablar mal de alguien. ¿Sabe qué? Arregle las cosas. Tenga valor, quítese la máscara, acérquese a alguien y dígale a la persona lo que siente. Es mejor que así suceda. Porque si usted está aquí sintiéndose mal, no solamente se hace daño a usted, nos está haciendo daño a todos nosotros. Y lo peor del caso es que la bendición de Dios no puede fluir por este lugar por causa suya. Número 2. Nuestras palabras y acciones tienen consecuencias más allá de nosotros mismos. Piensa en sus hijos. Usted le dice una cosa y eso les va a durar por toda la eternidad. Tengamos cuidado, hermano. La Biblia enseña a que a la hora de la verdad debemos mantenernos firmes por lo que creemos, no por lo que sentimos. Olvídese, si usted tiene que comprometer un principio bíblico porque fulano de tal se va a enojar con usted, ya no le va a volver a hablar o no le va a dar aventones al supermercado o a la escuela o donde quiera que vaya, preferible se vaya caminando, pero usted no compromete el principio bíblico. Usted no se vaya por la gente, váyase por lo que diga la Escritura. Y finalmente, el patrón de vida que nos debe distinguir a usted y a mí es nuestra santidad. Esta es el estándar de nuestra vida, hermanos. Debe ser caracterizado. El Señor lo dijo así: sed santos porque yo soy santo. ¿Y usted ya se ha aferrado a la gracia que Dios nos ha regalado? Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Este mensaje se titula Confrontando la hipocresía. ¿Se ha preguntado en alguna ocasión lo que Dios está haciendo en y por medio de su vida? En el relato del patriarca Abraham, usted encontrará respuestas. Visión para Vivir presenta el libro del pastor Charles Swindoll titulado Abraham, la increíble jornada de fe de un nómada.
Es un estupendo recurso para su propia colección o como un regalo. Mientras usted vaya leyendo este libro, se pondrá en las sandalias del personaje de la Biblia como es Abraham y observará cómo su fe en Dios lo afirmó en aquellos momentos más complicados. Por lo tanto, quiero animarle para que aproveche y obtenga el libro Abraham, la increíble jornada de fe de un nómada, a través de nuestra página web, visionparavivir.org. Recuerda que los estudios diarios que se escuchan en esta emisora son posibles gracias a la participación fiel de oyentes como usted. Si usted desea unirse a nuestro esfuerzo de comunicar enseñanza bíblica práctica, lo puede hacer enviando su generosa donación a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede donar a través de una llamada telefónica. Este es nuestro número de contacto: 469-535-8433, o a través de nuestra web, visionparavivir.org. Si usted vive en los Estados Unidos, puede enviar el SMS con las letras VPP al 555-888 para donar a través de este medio. Esto es todo por hoy. La próxima semana seguiremos con la serie de Gálatas e iniciaremos el mensaje titulado La vida intercambiada, con el pastor Carlos A. Zazueta aquí en Visión para Vivir. Hasta pronto y que Dios le bendiga. El mensaje anterior, Confrontando la Hipocresía, fue copyright 2010 y la grabación es 2011, por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.